Bien, hecho esa introducción, tenía aquí algunas palabras. Efectivamente, la Sala Penal de la Corte Suprema, a través de varios fallos, ha resuelto el problema de interpretación del artículo 8 de la Ley 20.000 con una perspectiva de protección de derechos fundamentales. Por una perspectiva no sancionatoria, sino que de proteger los derechos esenciales de la persona humana, que según nuestra Carta Fundamental son iguales en dignidad y en derechos, como bien dijeron al principio de esta reunión. El máximo tribunal, a través de recursos de nulidad y también de acciones constitucionales de amparo, ha fijado estándares y ha corregido errores de otros agentes del Estado que han interpretado las normas desde una limitada mirada de derechos de las personas. Y a este efecto, me gustaría citarles y leerles un párrafo de un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que trató este tema por allá por el año 1994. El rol del fallo es el C-221, por si quieren leerlo, porque de verdad es una maravillosa pieza jurídica y que toca específicamente al tema que nos convoca hoy. Dice, es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna, igual que lo dice nuestra Constitución, es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y ante todo sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que es la propia persona, y no nadie por ella, quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela, sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena. El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de tales consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen, solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido ni más ni menos es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético, dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no ingerir en esa decisión, mientras esa forma de vida en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que por ese camino se propone alcanzar la justicia. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito son claramente inconstitucionales. Qué bonito como lo dice la Corte Constitucional, casi poético, ¿no? Y de eso estamos hablando acá. Si una persona decide, por distintas razones, porque está enferma, porque no quiere seguir los tratamientos comunes, consumir ciertas sustancias que para el reglamento de una ley pueden considerarse psicotrópicas, pero que buscan morigerar el dolor, morigerar los síntomas, o derechamente es una forma en que consiguen la felicidad, como hablábamos recién, el bienestar o la salud. ¿Quién es el Estado para prohibirlo? En la medida que no cause daño a terceros. Y eso es todo lo que dice el fallo de la Corte Constitucional colombiana, y es en eso en que se han basado los fallos de la excelentísima Corte Suprema en Chile varios años más tarde. La ley 20.000 tiene varios problemas, varios nudos críticos, y la Defensoría lo ha puesto de relieve en los distintos recursos que ha presentado en las distintas cortes y los distintos tribunales de competencia penal en Chile, desde el año 2000 en adelante. Entonces, hay que tener claro que el artículo 8 lo que sanciona es el cultivo de especies vegetales del género cannabis, sin autorización, salvo que esté destinado al uso personal y próximo en el tiempo. En este punto, la Corte, en los fallos que hemos comentado, establece su criterio respecto a si estamos ante un tipo penal de peligro abstracto o si ha de exigirse que el hecho haya tenido al menos
la posibilidad de lesionar o poner en riesgo a alguien. De tal forma, rechaza un castigo penal en ausencia de dicha lesión, poniendo énfasis en que el fundamento de la tipificación de la conducta es el daño social de la misma, y por ende es dicho elemento lo que funda el castigo penal y no la mera obediencia de una norma. Eso pone de relieve que es necesario cambiar la redacción del artículo 8 y poner de manifiesto los temas que hemos estado discutiendo aquí. Otro tema debatido es el cultivo colectivo para consumo privado, que no es un punto que toque expresamente la ley 20.000, pero sí ha sido objeto de la interpretación de los fallos de la excelentísima Corte Suprema. Los fallos de la Sala Penal en relación a lo previsto en el artículo 8, en cuanto a su elemento negativo, que niega el tipo penal y niega la sanción por ello, cuando el delito teniendo una pena de hasta 10 años, en estos casos emblemáticos la prueba de la defensa estuvo destinada a acreditar el consumo personal. Por lo tanto, se excluye efectos de eliminar el cultivo como delito el caso del cultivo concertado, que es el caso, digamos, que hemos estado debatiendo o discutiendo. La Corte plantea que el tipo penal del artículo 8, el cultivo y en general la cultura de cultivar, puede ser realizada no solo por una persona, sino que también por un grupo de personas, y puede ser desarrollada sin conflicto con terceros y sin producir daño a terceros. La interpretación en el fondo que hace la Corte es definitiva en que el artículo 8 remite al 50 y haciendo una interpretación gramatical significa que no es que al que sorprendan plantando para un consumo próximo en el tiempo será sancionado per se, inmediatamente, por las sanciones que establece el artículo 50, sino que está diciendo que esa conducta es de plantación personal próxima en el tiempo, se debe someter al sistema de las faltas, sin necesidad de que sea sancionada a todo evento. Otro tema relevante que también se ha tocado aquí es el bien jurídico protegido de la ley 20.000. Y a este respecto la Corte innova, señalando que, dándole una connotación muy relevante para que el cultivo sea sancionado, el cultivo concertado, porque también señala que cuando el cultivo lo hacen varias personas, determinadas plenamente identificadas para consumir en un futuro próximo, señala que no hay afectación al bien jurídico protegido, donde lo que buscó el legislador fue proteger la salud colectiva, y ese bien jurídico en general, en el contexto del derecho penal, se entiende como una especie de límite o barrera para el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, los ciudadanos tienen una barrera de contención del poder punitivo a los bienes jurídicos, por lo tanto no cualquier conducta puede ser sancionada como delito, solamente aquellas que afectan realmente esos bienes jurídicos. Y el consumo, como lo dijo expresamente el señor ministro Cisterna, antes de que yo tomara la palabra, el consumo personal, pero en el futuro, pese a que exista un consumo colectivo, o sea, un cultivo colectivo, no debiera ser sancionado en la medida que no cumple con los objetivos o con el perjuicio a un derecho ajeno. Entonces, el problema radica, a juicio de la Defensoría Penal Pública, en que debemos por una parte, interpretar de manera más coherente la ley 20.000, si no podemos cambiarla aún, pese a que hay varios proyectos que me referiré enseguida para cambiarla. Y lo que hemos notado es que los problemas de aplicación de la ley 20.000 están más bien en los actores y operadores del sistema penal, como por ejemplo el Ministerio Público, que no hace muchos esfuerzos por distinguir el consumo del tráfico, habiendo argumentos normativos que permiten hacer esta disquisición. No toda persona que porta droga es para su comercialización. En segundo lugar, tampoco todos los jueces discriminan los contextos fácticos al momento de pronunciarse respecto de cautelares, por ejemplo, haciendo interpretaciones en exceso formales de la norma, por eso que tenemos que llegar a la Corte Suprema para obtener estos fallos, y no atendiendo a las consideraciones que hice en relación con la real afectación del bien jurídico protegido. Sin embargo, el mensaje que entrega la Corte Suprema es claro, cuando señala que se debe atender a esta circunstancia con el objeto de no cometer errores en la aplicación del derecho, lo que trae aparejado la afectación de derechos fundamentales como la autodeterminación y la libertad ambulatoria. Las modificaciones legales, bueno, la Defensoría Penal Pública afortunadamente está siendo cada vez más considerada a la hora de debatir modificaciones de tipo penal. Y hemos dejado de manifiesto en los distintos proyectos que están discutiéndose y debatiéndose en el Congreso nuestra posición. En el actual escenario hay fundamentalmente dos proyectos de ley, uno proveniente desde el Ejecutivo y otro desde la Cámara de Diputados. Pero más allá de esta discusión,
la Defensoría Penal Pública, cuando ha sido invitada a la Comisión de Salud de la Cámara, ha planteado que estos fallos de la Corte Suprema se constituyen en hitos que deben ser considerados a la hora de ajustar la legislación a los tiempos actuales, donde no se debe perder de vista la intencionalidad de quienes cultivan para su consumo personal y próximo en el tiempo. No lo hacen con el objeto de la difusión incontrolada que lucra, sino en el ejercicio de derechos constitucionales donde el Estado le está vedada la entrada, lo decía el ministro, lo mencioné recién, y menos a través de la persecución penal. El legislador deberá tener presente en su adecuación normativa que el autocultivo no es punible si es para un consumo personal y próximo en el tiempo, ya sea en la modalidad de lo recreacional como de lo medicinal. Y además tiene un sustento real a través del ejercicio de derechos y que fue entendido por el máximo tribunal, dando certeza y seguridad jurídica a quienes por mucho tiempo se vieron enfrentados a kafkianos procesos penales. Hoy urge una precisión en esta materia, donde probablemente el número de plantas puede resultar un aspecto arbitrario y menor. ¿Qué diferencia hay en 1 y 6 si ya vimos que en un caso eran 40 plantas? Puede llevar a estas mismas arbitrariedades, fijar un número determinado. Se necesitan más bien que se considere en la nueva legislación las motivaciones y si estas están absolutamente alejadas de la comercialización y difusión incontrolada, debieran estar dentro del contexto de la ausencia de sanción. Para finalizar, solamente señalar que la Defensoría Penal Pública defiende personas y las personas tienen derechos, como ha quedado claro acá. Los derechos van cambiando efectivamente sus énfasis, pero sientan la seguridad y tengan la certeza que la Defensoría Penal Pública, en los casos en que una persona sienta que está siendo vulnerado su derecho al sentirse víctima de una acusación o una investigación que no corresponde, que no merece ser sancionada, va a existir un abogado defensor aquí en el Maule y en el país que plantee estas situaciones desde el año 2000, como lo veníamos haciendo, hasta ahora. Y por suerte, pasaron varios años, pero se ha recogido nuestra visión que comenzó por allá desde el 16 de diciembre del año 2000 en Coquimbo y en la Araucanía. Muchas gracias.